Hola, ¿qué tal? En este video verás la solución del problema de admisión UNI de álgebra de los temas lógica proposicional, productos notables y polinomios. Estos fueron organizados en nivel básico, intermedio y avanzado. En esta primera parte veremos los de nivel básico. Comenzando con el primer problema, tenemos una función que solo tiene dos valores. Nos retorna 1 cuando la proposición es verdadera y en caso contrario nos retorna 0. Para el primer enunciado tenemos lo siguiente. Tener en cuenta que el y lógico únicamente es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces podría decir, esto es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Pero según la función, si es verdadero la proposición, su valor es 1. Entonces colocamos 1 en cada uno. Entonces tendríamos 1 es igual a 1 por 1. Eso es verdadero. Ahora, para el caso de que sea falso, puede haber tres posibles combinaciones de que esto sea falso y esto también sea falso, verdadero y falso, y por último falso y verdadero. Entonces acá tendríamos, según la función, 0, acá 0, 0, 1, 0, 0 y acá 1. Entonces veamos si se cumple en todos los casos. 0 es igual a 0 por 0, verdadero. 0 es igual a 1 por 0, verdadero. 0 es igual a 0 por 1, verdadero. Entonces, como cumple en todos los casos, esta proposición es verdadera. Para el siguiente tenemos que, por ejemplo, si esto fuera verdadero, entonces la negación de ello tendría que ser falso. En consecuencia, esto tiene que ser 0 y esto 1. Entonces verificamos 1 es igual a 1 menos 0, verdadero. En caso de que esto sea falso, es decir, tiene el valor de 0, y esto fuera verdadero, bota el valor de 1, entonces tenemos que 0 es igual a 1 menos 1, verdadero. Como cumple en ambos casos, esta proposición también es verdadera. Por último, acá basta analizar con que esta proposición sea verdadera y esta sea falsa. Entonces acá votaría 1 la función y acá la función votaría 0. Si hacemos las cuentas sería 1 más 1 menos 0 es igual a 2. Pero esta función nunca va a votar el valor de 2, solo vota 1 o 0. Entonces acá tenemos un caso donde no cumple. Entonces esto inmediatamente es falso. Entonces solo tenemos las correctas, que es 1 y 2. En el siguiente problema tenemos que recordar los productos notables de un trinomio al cuadrado y de un trinomio al cubo. Ya los escribí. Entonces podemos denotar, por ejemplo, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado con una letra. A la suma binaria lo podemos denotar por la letra, por ejemplo, p. A la suma de cubos como la letra n. Acá nuevamente tenemos la suma binaria. Esta suma ya tenemos de dato, que es 1. Este producto es 0 según el dato. Acá también tendríamos 1 elevado al cuadrado viene a ser 1. 1 al cubo es 1. Entonces, reescribiendo esa ecuación, esas ecuaciones, tenemos lo siguiente. 1 es igual a m más 2p. Y en la siguiente tenemos 1 es igual a n más 3p. Entonces podemos eliminar los términos en común, que serían p. Entonces para ello multiplico por 3 y por 2. Entonces nos quedaría lo siguiente. 3 es igual a 3m más 6p. Y en la siguiente ecuación tenemos 2 es igual a 2n más 6p. Estas dos ecuaciones podemos restarlo de la siguiente manera. Y nos quedaría lo siguiente. Acá es igual a 1. Acá nos quedaría 3m menos 2n. Luego puedo dividir ambas expresiones entre 6. Nos quedaría lo siguiente. 1/6 es igual a m entre 2 menos n entre 3. Pero justamente lo que nos pedían era ello, ¿no? La suma de cuadrados lo denotamos como m, aquí está, y entre 2, eso es lo que nos piden, menos, acá está el menos, y n, que era para nosotros la suma de cubos, que justamente es lo que nos piden, ¿no? Sería esta suma de cubos entre 3, que está acá. Entonces k sería igual a 1/6.
En la pregunta 3 tenemos que recordar que el condicional, el entonces, es únicamente falso si la primera preposición es verdadera y la segunda es falsa. Para el caso del y es únicamente verdadero si ambos son verdaderos, y en el caso del lo es falso si ambos son falsos. Entonces, de datos nos dan lo siguiente. Esta expresión nos afirman que es falso. Entonces, eso es falso. Pero esto únicamente ocurre si es que el primero es verdadero y el segundo es falso. Luego, el o es falso únicamente si ambos son falsos. Por lo tanto, ya tendríamos los valores de p, que es verdadero, de q, falso, y r, falso. Ahora nos preguntan la veracidad de los siguientes. Acá solo bastaría analizar el p. El p, por ejemplo, acá es verdadero, pero justamente el o es falso si ambos son falsos. Como ya hay un verdadero, entonces esto sería verdadero. En el caso de aquí, p entonces q, p es verdadero, q es falso, y esto retorna falso. Por último, el q es falso, y bastaría ello nada más porque el único caso en que el entonces retorne falso es que sea verdadero y falso. En este caso, como tenemos el primero que es falso, entonces esto es verdadero. Entonces el orden sería verdadero, falso y verdadero. La clave sería la letra E. En la pregunta 4 nos pide determinar cuál es la gráfica que representa el enunciado. Por un lado tenemos que nos dicen todos los que compiten son valientes. Entonces los que compiten están por acá, le ponemos C. Y valientes debe contener a ese conjunto. Todos los que compiten son valientes. Luego, por otro lado, también nos dicen que se cumple que ningún simple compite. Entonces, el conjunto de simples y el conjunto de los que compiten son disjuntos, no tienen elementos en común. Entonces, si hacemos una gráfica de ambos, tendríamos lo siguiente. Adentro está compiten, afuera valientes, y la intersección únicamente es con valientes de simples. Y eso sería la gráfica, ¿no? Y eso está en un universo. Por lo tanto, la clave aquí es la letra C. Pregunta 5. Nos dan ese dato, pero podemos hacer un cambio de variable. Acá podemos ponerle el valor de a esto igual a b. ¿Y qué pasa si sumamos? Tendríamos 5x. Y por el otro lado tendríamos más y. Y por acá a más b. Eso sí, sumamos ambas ecuaciones. Entonces justamente esto, este 5x más y, lo encontramos por acá. Por lo tanto, si reescribimos la ecuación de dato, tendríamos lo siguiente. Acá, bueno, estas sumas de fracciones lo operamos, tendríamos a más b entre a por b. Por el otro lado se mantiene la fracción. Multiplicamos en aspa. Al multiplicar en aspa tendríamos un trinomio cuadrado perfecto. Eso es igual a 4 veces a b. Si esto pasamos a restar tendríamos el trinomio, pero con la versión acá negativa. Entonces eso se traduce a menos b al cuadrado, y acá quedaría 0. Por lo tanto, la única manera es que a y b sean iguales. En consecuencia, tendríamos que 3x menos 2y es igual a 2x más 3y. Operando tendríamos que x es igual a 5y. Y por último, al reemplazar en lo que nos piden, tendríamos lo siguiente. La expresión quedaría como 7 veces y entre 2 veces x sería 10y menos 1y, tendríamos 9y, que eso es igual a 7 novenos. Por lo tanto, nuestra clave acá sería la A. En la siguiente pregunta, antes de operar, veamos que x es igual a 3 raíz de 3, nos piden eso.
el polinomio evaluado cuando x es igual a 3 raíz de 3. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Acá tenemos 3 raíz de 3, eso vendría a ser igual a x. Esto lo podemos expresar como 3 por 3 raíz de 3. En otras palabras sería 3 veces x. Entonces acá tendríamos, bajamos el x quinta más el x cuarta por el 3. Tendríamos 3x cuarta. Luego tendríamos menos x por x cuarta. Tendríamos menos x a la quinta. Acá tendríamos menos 3x por x al cubo. Es 3x a la cuarta. Y luego el otro mantenemos. Acá notamos que hay términos que se eliminan, que es justamente lo de acá y lo de acá, ¿no? Entonces solo bastaría con que reemplacemos acá. Sería 5 veces x, sería 5 por 3 raíz de 3. Sería 15 raíz de 3 más 7 raíz de 3. Ese es el polinomio cuando está evaluado x igual a 3 raíz de 3. Y ahora justamente lo que nos pedían sería 22 raíz de 3. La clave sería la B.